Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda su servidora Araceli Jiménez Alonso y reciban un saludo de parte de la directiva y consejeros de la Unión Nacional de Sociedades Femeniles. Damos gracias a Dios porque nos permite conectarnos y poder iniciar en este día la Semana del Hogar Cristiano. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estos medios para que podamos comunicarnos y recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que elevemos una oración a nuestro Dios para pedirle su dirección. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque nos permites acercarnos ante el trono de tu gracia. Gracias, mi Padre, porque nos permites iniciar esta semana del hogar. Ruego en el nombre de Jesús que nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, que seas tú ministrando en cada hogar, cada familia, y que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Úsanos a cada uno de los expositores y gracias te damos por la vida de tu siervo, el presbítero Archila, Señor, que ha compartido este tema en el anuario. Señor, rogamos que sea de bendición. Gracias te damos y en el nombre de Jesús damos inicio. Amén. Gracias a Dios, hermanos, iniciamos y pues el tema general de esta Semana del Hogar es matrimonio y formación de los hijos, cuidando nuestra herencia. Y el objetivo general de este tema es proporcionar principios bíblicos sobre el matrimonio que nos permitan construirlo sobre bases sólidas y la formación de los hijos a través de la palabra de Dios. Cuán importante es que la base de todo, tanto del matrimonio como de los hijos y la educación de ellos, esté basado en la palabra de Dios. En este día tenemos el tema el matrimonio como pacto. Y este está basado, y bueno, la base bíblica está en San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. En este tema, la pregunta que yo quisiera hacerles: ¿qué es el matrimonio? ¿Y qué es? ¿Es un contrato o es un pacto? El concepto de lo que tengamos del matrimonio determinará la manera en que nosotros nos comportamos. El contrato es un acuerdo entre dos o más personas en el que se especifica que uno hará determinada cosa mientras el otro cumpla con su parte. Por otro lado, pacto es una alianza y es un compromiso inquebrantable. En este tiempo estamos viviendo en una sociedad que tiene una mentalidad de buscar su propia satisfacción, de buscar sus propias metas. Cada persona es individualista, hay muchas personas que son oportunistas, hay personas que son egoístas y que solo buscan su propio bienestar.
Y a veces es así como llegan al matrimonio. Y entonces, en este tiempo nosotros vemos a una sociedad basada en los contratos, en los convenios. Se casa la gente porque así conviene para cada persona. Entonces, en el tiempo del profeta Malaquías, en Malaquías capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así: ustedes preguntan, ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? ¿Por qué el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud? Pero ustedes la traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Eso es lo que dice Malaquías, el profeta Malaquías. En ese tiempo, Dios estaba reprendiendo a su pueblo porque ellos habían pecado contra Él al formar matrimonios mixtos. Habían abandonado, habían repudiado, habían dejado a la mujer de su juventud, es decir, a la primera esposa, para casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. En la palabra, el Señor le llama a la mujer mujer de tu pacto. Le llama la mujer de tu pacto. Eso es lo que le dice a los hombres. Dios ve con seriedad el matrimonio. Y entonces Él lo cataloga el matrimonio como un pacto inquebrantable, que solo la muerte puede disolver. Esta fuerte amonestación contra el pueblo de Israel fue por causa de su infidelidad y deslealtad a la mujer de su pacto. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad orientada a los contratos. Las personas firman un contrato, si quieren una casa, firman un contrato. Si van a rentar un automóvil, firman un contrato. Por muchas razones abrimos cuentas, firmamos contratos, bueno, firmamos contratos para todo. ¿Por qué? Porque es necesario que en un convenio, en donde ambas partes firman, pues se cumpla con las especificaciones que dice ese convenio o que dice el contrato. Entonces, si alguna de las dos partes no cumple con la parte que le toca, pues entonces se puede romper ese contrato. Y entonces ahí se rompe una relación. Las personas hoy en día con esa mentalidad de que todo tiene que haber contrato, de que todo tiene que haber firma y todo tiene que haber algo que ampare lo que cada una de las dos partes tiene que cumplir, hay personas que deciden casarse así. Y bueno, una muestra de ello es cuando las personas quieren casarse por bienes mancomunados o bienes separados. Entonces, cuando se casan por esos bienes, pues cada uno en el determinado rubro que se haya casado, pues al no cumplir con ese contrato, pues cada uno se va por su lado. Y bueno, muchas veces cuando ya en el matrimonio se ve así como un contrato, pues la gente se divorcia cuando alguna de las dos partes no está cumpliendo con ese contrato. Cuando una de los dos, cuando uno de los dos no cumple con lo que se prometió al inicio, entonces ahí se rompe una relación y los matrimonios, bueno, pues resultan rotos y lamentablemente cada uno tiene que sufrir y sufre las consecuencias. Lamentablemente, uno de los daños que se hacen es cuando el matrimonio se rompe, se divorcian, hay hijos y los hijos son muy afectados. Entonces cada uno va a sufrir sus consecuencias y lamentablemente también cuando hay hijos, pues también los hijos son los que sufren estas consecuencias cuando el matrimonio se vio como un contrato. Esta mentalidad de contrato en los matrimonios pues va a originar un divorcio. Antes el voto matrimonial era hasta que la muerte los separe. Hay muchos que les causa risa cuando dicen hasta que la muerte los separe porque ni ellos mismos se lo creen. Hay veces que bueno, pues ellos mismos dicen, pues hoy en día, si funciona o no funciona, pues hasta aquí se termina el matrimonio. Ahora el voto matrimonial para muchos es hasta que deje de funcionar la relación. ¿Por qué? Porque no están viendo el matrimonio como un pacto,
sino como un contrato. Entonces hay mucho daño en ambas partes cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, y lamentablemente hay mucho daño emocional, psicológico, espiritual. Y entonces, bueno, para conocer e identificar cada uno de nosotros, ¿qué concepto nosotros tenemos de un matrimonio? ¿Qué es lo que creemos de un matrimonio? Veamos algunas características de un contrato. El contrato es de limitación temporal. Esa es una primera característica. Firmamos un contrato por un determinado tiempo. Si no se cumple con las estipulaciones, se puede romper. Cuando uno de los dos no está cumpliendo, bueno, inmediatamente rompen la relación. Eso en cualquier área en donde nosotros firmemos un contrato. Y bueno, ¿qué decir en el matrimonio? Cuando se tiene esta visión de contrato en un matrimonio, bueno, pues hablando de la limitación temporal, bueno, cuando ya no se tiene satisfacción en el matrimonio, cuando mi pareja, cuando mi esposo o esposa no están cumpliendo mis expectativas en el determinado tiempo, bueno, pues yo rompo esa relación, ya firmamos un divorcio. ¿Por qué? Porque ya no está supliendo mis necesidades. Entonces, esta característica de un contrato, bueno, pues es limitación temporal. Hoy en día los matrimonios ya no son para toda la vida. Ya no se ven matrimonios que se casaron jóvenes, personas que se casaron jóvenes y que sigan hasta ya más años adelante, sino que, bueno, a la primera que no funciona, pues se rompe el matrimonio. Entonces ahí vemos adolescentes jóvenes que se casaron muy jóvenes y que, bueno, como no funcionó el matrimonio, pues cada quien se fue por su lado. Entonces fue una limitación en este tiempo, ¿no? Esa es una característica, que tiene límite de tiempo el matrimonio. Otra característica que tiene el matrimonio, pues es el matrimonio, cuando se ve como un contrato, es condicional. En el contrato, si tú haces tal cosa, bueno, yo haré también tal cosa. En el matrimonio equivale a decir, si él me ama, yo le amo. Si no me ama, yo no le amo. Si me daña, yo le daño. Y si me engaña, yo también le engaño. Hoy en día estamos viendo también esas prácticas en los matrimonios, que es que cuando hay alguna infidelidad por alguna de las dos partes, lo que quiere hacer la parte engañada es desquitarse y pagarle con la misma moneda. Así es un matrimonio cuando tiene una característica de contrato. También otra característica que se tiene en el matrimonio cuando se ve como un contrato, bueno, se espera un beneficio. Yo cuando me caso, yo espero que él me haga feliz. Yo espero que él supla mis necesidades. Yo espero que ella atienda mis necesidades en todas las áreas. Yo espero que yo salga beneficiado de este matrimonio. Entonces, cuando se cierra un trato, hablando de un contrato, cuando se cierra un trato es porque queremos obtener una ganancia. Y a veces las personas van con esa mentalidad a casarse, ¿sí? En el matrimonio, pues buscan que a través de ese matrimonio, a través de la pareja, bueno, puedan ellos sentirse satisfechos, buscan beneficios que pues reditúen su propia vida. Por ello hablábamos al inicio de que hoy en día estamos viviendo con matrimonios individualistas y, bueno, personas que buscan casarse pero para tener un beneficio. Entonces, en el matrimonio, bueno, cuando una relación ya no genera los beneficios que nosotros esperábamos y por el cual nos casamos, bueno, pues se piensa, pues mejor termino esta relación. Yo no gano nada, al contrario, yo pierdo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque se está viendo el matrimonio como un contrato. Contrario a lo que es el matrimonio como un pacto, bueno, pues nosotros, en la palabra de Dios nos habla a nosotros que Dios es un Dios de pacto.
Dios es un Dios de pactos y a través de toda la Biblia, la historia bíblica, ahí nos está hablando de que Dios es un Dios de pacto, un Dios que habla a su pueblo, que llega a su pueblo y que viene a redimirlo. Él hace el pacto y toda la escritura habla del pacto de Dios con su pueblo. Y bueno, en estas características de un pacto, de un matrimonio como con la mentalidad de pacto, bueno, pues nosotros creemos que el matrimonio es que debe de ser una de las características el beneficio de la otra parte. ¿Qué quiere decir eso? Que la base de un pacto es buscar el beneficio de la otra parte. Ese es el matrimonio como pacto. Que yo voy a buscar que la otra persona sea bendecida, que la otra persona sea beneficiada con el matrimonio que iniciamos. Entonces diría una profesora, diría ella, el propósito de un matrimonio y de tú como esposo o tú como esposa es potencializar al otro, sacar lo mejor de él, ayudarle, impulsarle, que él se vea o ella se vea beneficiada por ti como pareja. Entonces tú lo que vas a buscar es el beneficio de la otra persona. ¿Sí? Ese es lo importante en el matrimonio como pacto. La Biblia nos habla de dos amigos y así más o menos se ilustra con este pacto. David y Jonatán eran amigos. Jonatán entabló una relación de amistad con David e hizo un pacto con él. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 18:3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Cuando tú amas a una persona, tú vas a buscar su bienestar. Tú vas a buscar que la persona se sienta bien, que se sienta amada. Y entonces en el matrimonio debes tú buscar el beneficio de tu esposo o de tu esposa. Esa es una característica del matrimonio como pacto. Buscar el beneficio de la otra persona, de tu esposo o de tu esposa. También nos da el ejemplo de Ruth y Noemí. En esta historia, Ruth y Noemí vemos la disposición de Ruth de ayudar a su suegra. Aquí la palabra pacto no la encontramos, pero sus acciones son de un pacto. Los que conocemos, y si no conoces la historia de Ruth, te invito a que leas el libro de Ruth. Y ahí verás cómo esta mujer, nuera de Noemí, ella busca el bien de su suegra. Deja su pueblo, deja su parentela, al morir su marido, al quedarse viudas ambas, junto con su cuñada Orfa, y lo que hace Ruth es decidir irse con su suegra, ¿sí? Y ella ama a su suegra y quiere ver el beneficio de su suegra. Ruth no tanto pensó en ella, sino pensó en su suegra. Esa es una relación de pacto, una relación en donde buscas el beneficio de la otra persona. Ruth buscó el beneficio de su suegra y de esa manera es como bueno, podemos notar que las acciones de Ruth para con Noemí fueron unas acciones donde puede verse claramente el pacto. Y bueno, pues los pactos surgen con la intención de beneficiar a la otra persona, no para manipular o obtener algún beneficio de ella. Tú en todo tiempo vas a buscar beneficiar a la otra persona, a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. El Señor, Dios en el Antiguo Testamento, después de que viene el diluvio y el arca, y Él una señal que deja, que nos dice Génesis 9, ahí nos lo narra, que Dios puso un arco como una señal del pacto que estaba haciendo con Noé. Dice en la palabra, en la Biblia, el lenguaje
de la Biblia de hoy, dice: pongo mi arco en las nubes y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Dios puso como señal el arco iris como una señal de pacto que nunca más iba a destruir por medio del agua a la gente, a las personas. Entonces, en el matrimonio, cuando hay una visión de pacto, cada uno se compromete a buscar el bien del otro, servir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Y uno de los errores que se está cometiendo hoy en día es que si la persona a mí no me da nada, como decíamos en el matrimonio como contrato, es que yo termino la relación. Entonces es necesario que nosotros veamos el matrimonio como pacto, ¿sí? En donde, bueno, si tu visión es de pacto, tienes que buscar el bien de la otra persona, servirle a tu esposo o a tu esposa. Es un compromiso que tú adquiriste cuando elegiste a esa persona para ti. Tú te comprometiste a estar con ella, con él. Y entonces, bueno, pues el matrimonio como pacto te invita a que tú debes de servir a tu esposa o a tu esposo, a bendecirla, a beneficiarlo, sin esperar nada a cambio. Todo va a ser por amor. Y si el amor de pronto se ha enfriado, bueno, pues es necesario empezar a hacerlo, empezar a demostrar el amor que Dios a nosotros nos demostró, ¿sí? Otra característica que tiene el matrimonio como pacto es promesas incondicionales. Dios, como Dios de pacto, Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel, y aunque éste en muchas ocasiones se mostró desleal a Dios, desobediente a Dios, Dios no abortó su pacto, Dios no lo abandonó, no lo dejó. Por el contrario, siempre fue fiel a su pacto por amor de su pueblo. Y en toda la historia que nos narra el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el desierto, vemos a un Dios de pacto, que a pesar de lo que hace el pueblo en su desobediencia y rebeldía hacia él, Dios nunca los dejó. Dios siempre estuvo con ellos acompañándolos. Y entonces el matrimonio es así, son promesas incondicionales, ¿sí? Son promesas que vamos a cumplir y que, bueno, tú al iniciar tu relación matrimonial, al empezar esa familia con tu esposo, tu esposa, hubo una promesa. Una promesa de cuidado, de protección, de estar en la enfermedad, de estar en la escasez, de estar ahí con él y ser fieles. Y entonces es una promesa incondicional. Tú tienes que cumplir independientemente de la situación, tienes que cumplir tu promesa. Tú tienes que cumplirla y bueno, tiene que ser cada uno de ambos, ¿no? En el matrimonio, tanto tú como esposo o tú como esposa, tienen que cumplir la promesa que en algún momento se hicieron. Las palabras de compromiso de Ruth, en el caso de Ruth y con Noemí, no fueron expresiones condicionales. En esta parte de la palabra de Dios en Ruth, dice: pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quieras que tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada más. Ruth no puso condiciones para acompañar a su suegra. Ruth no le dijo: si tú me das casa, si me das alimento, si estás conmigo, yo te voy a acompañar o yo voy a ir contigo. No puso condiciones. Ella fue y su promesa fue estar con su suegra siempre. Y vemos en el libro de Ruth cómo Dios usa a Ruth y bendice a Noemí. Y entonces aquí vemos que es necesario que el matrimonio cumpla las promesas incondicionalmente, que se retomen esas promesas en cada matrimonio. Y pues necesitamos nosotros entender y aprender que el matrimonio no es una prueba. El matrimonio no es una prueba piloto ni tampoco es un experimento. Si nos va bien,
seguimos adelante. Y si nos va mal, pues mejor rompemos. He escuchado tristemente a jóvenes que empiezan a tener una relación familiar o matrimonial sin haberse casado. Y cuando yo les pregunto cuándo se van a casar, la respuesta es que no queremos casarnos todavía, queremos ver cómo nos va y queremos ver si funciona. Y es muy triste cuando aún en hogares cristianos, en matrimonios cristianos, en familias cristianas, es triste cuando se ve el matrimonio como una prueba piloto para ver si funciona. Y lamentablemente cuando no funciona, inclusive hasta en meses, ya la gente se está separando. Es bien importante que nosotros tomemos el matrimonio y cumplamos las promesas incondicionalmente, independientemente del tiempo que pasamos. En es una característica también del matrimonio como pacto, es un amor incondicional. En la palabra de Dios hay una palabra hebrea que se llama Gesed, que significa pacto y significa misericordia. Y la mejor traducción de Gesed es amor incondicional. Y este amor incondicional con esta palabra es la característica principal. Ese significado tiene la característica principal del pacto matrimonial. Es un amor incondicional. Dios, cuando establece su pacto con su pueblo, cuando establece el pacto con el hombre, lo hace antes de ver una respuesta de él. Dios hace un pacto con el hombre, con sus hijos, con nosotros. Y es un amor incondicional. Esa es una característica de ese pacto. Que Él no nos pone condiciones. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en nosotros y nos ama incondicionalmente. Si tú le fallas al Señor, si le fallamos continuamente y a veces aunque no lo queremos hacer, Él nos sigue amando. Él no nos deja de amar porque nosotros le fallamos. Y entonces esta es una característica importante en el matrimonio como pacto, el amor incondicional. El amor tiene que ser incondicional. Y ese amor incondicional en la pareja es una decisión. Es decidir tener una actitud positiva para con la pareja, lo merezca o no. Decidir amarla por sobre todas las cosas. Es importante que tú tengas ese amor incondicional si quieres que tu matrimonio sea como un pacto. Es un matrimonio como pacto. Tú necesitas tener ese amor incondicional y dárselo aunque no lo merezca. Y muchas veces nosotros, si alguien no nos ama, no lo amamos. Si alguien no nos da, no le damos. Si alguien no me cuida, yo tampoco lo cuido. Y el amor debe de ser incondicional, tal como Dios nos lo da a nosotros. Ese amor incondicional, el Señor siempre nos lo da y Él lo demostró a través de su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue su amor incondicional. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, por tus pecados y los míos. Él no esperó algo de nosotros para que Él pudiera mandar a su Hijo. Él lo mandó para que muriera por nosotros, darnos salvación y vida eterna. Entonces, ese fue su amor incondicional. Aquí es importante que si quieres que tu matrimonio sea como pacto, que tú lo veas como pacto, pues tú le des ese amor incondicional a tu esposo o a tu esposa. Y bueno, una característica más del matrimonio como pacto es un compromiso permanente. Ejemplificando nuevamente a Ruth y a Noemí, Ruth dijo a Noemí, le dijo que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, como el voto que se hace en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Y entonces Ruth así se lo dijo a Noemí. ¿Por qué? Porque había un compromiso que permanecería ahí. Y lo vemos a través de la escritura en Ruth, que así fue. Ruth permaneció con su suegra Noemí, porque había un compromiso. Y entonces en el matrimonio debe de haber un compromiso que permanezca.
No que a la primera de cambio, a la primera tormenta, a la primera prueba, a la primera discusión, ya quiera haber una separación o un divorcio. Eso es en lo que menos se debe de pensar, sino en que hay un compromiso y que adquirieron un compromiso desde que se casaron. Jehová, Dios de los ejércitos, Él estableció su pacto y es permanente hasta el día de hoy. Desde los días de Noé hasta hoy en día, el pacto de Dios permanece con nosotros. En cuanto al pacto de Jonatán y David, ellos hicieron el pacto de amistad, de compromiso. Y algo hermoso que vemos en la lectura de la palabra, en esta narración, es que cuando muere Jonatán, David no se olvidó de su pacto. Cuando se enteró que había un hijo, Mefiboset, que era lisiado de los pies, David recordó a su amigo y entonces manda llamar a este hijo lisiado de Jonatán y entonces lo llama, él se sienta a su mesa como rey y entonces él no olvidó el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. David, siendo rey, llama a este hombre lisiado y entonces ahí permanece la fidelidad por ese pacto. Y qué hermoso que cuando la persona ya no está, bueno, se sigue manteniendo un pacto, una relación fuerte, un compromiso que permanece. Y el matrimonio tiene que ser así, tiene que ser esa característica que el compromiso permanezca independientemente de las situaciones por las que pase. Aun cuando haya pruebas, aun cuando haya dificultades, es necesario que ese compromiso permanezca y que permanezca en el corazón de cada uno de los del matrimonio, cada uno de la pareja, sea el esposo o la esposa. Y qué bonito es cuando tus hijos, cuando la gente a tu alrededor ve esas características en tu matrimonio. Si tu matrimonio es cristiano y a veces pareciera que no lo es porque hay más bien características del matrimonio como contrato, yo quiero invitarte a que tú renueves tu pacto con tu esposa, con tu esposo y que tu matrimonio sea como un pacto. Que sea ese pacto entre tú y tu esposo, tu esposa, y sea un pacto con Dios de guardar, de permanecer, de amar incondicionalmente. El matrimonio, entonces, podemos concluir que el matrimonio es un pacto, el matrimonio es un compromiso de fidelidad, es entrega, es buscar el bien del otro, es incondicional, es un compromiso permanente en las buenas y en las malas. Es fundamental que aprendas a ver tu matrimonio como un pacto inquebrantable, donde solo la muerte puede separarles. La pregunta que yo quisiera hacerte para concluir: ¿cómo es tu matrimonio? ¿Qué concepto tienes tú de tu matrimonio? ¿Es un pacto o es un contrato? Si tú has tomado tu matrimonio como un contrato y que quizá a lo mejor hasta estás pensando en el divorcio, en la separación, el dejar a tu esposo o a tu esposa, yo quiero que reconsideres esa decisión, ese pensamiento. Si por algún momento ha pasado por tu mente el que quieres terminar, yo quiero invitarte a que lo reconsideres, que tú pienses en que tu matrimonio lo quieres ver como un pacto, en que cambies ese concepto que tienes de él y que le pidas a Dios. Dios puede cambiar y hacer un milagro en tu matrimonio. Si por el contrario tú como mujer o tú como hombre estás viendo que la otra persona, tu pareja, es la que está pensando en el divorcio y tú no lo quieres hacer y tú no quieres que haya una separación, quiero decirte que tenemos un Dios que hace milagros, un Dios que restaura. Dios me ha dado la gran bendición de estar al lado de matrimonios, al lado de ellos compartiendo la palabra, y viendo cómo la enseñanza de la palabra restaura a los matrimonios, aún aquellos que están a punto del divorcio. Dios es un Dios de milagros. Yo te invito a que veas tu matrimonio como un pacto. Y si no lo has visto así, yo te invito a que lo veas así y que luches por él como un pacto y que te comprometas con Dios a
a mejorarlo, a fortalecerlo y a poner todo de tu parte para que tu pareja, para que tu esposo o tu esposa sean bendecidos. Que busques en este matrimonio la bendición de tu esposo o de tu esposa. Quiero invitarte a que oremos y pidiéndole al Señor que Él bendiga tu matrimonio y que ambos lo puedan ver como un pacto. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios, por este tema. Gracias, Padre, porque tú has hablado y creo, Señor, que tú, Señor, conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando, Señor, esta palabra tuya. Padre, tú conoces su corazón. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que si ellos lo han visto como un contrato, pido en el nombre de Jesús que tú bendigas su matrimonio, que pueda ser como un pacto para ellos dos, Señor. Yo te pido, por favor, que hagas un milagro en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos e hijas, y que bendiga sus matrimonios, Señor. Yo te pido que hagas un milagro, Señor, en cada matrimonio que está escuchando este tema, Señor. Que tú permitas que ellos puedan tener esa visión de que su matrimonio lo quieren como un pacto, en donde cada uno luche por el otro, que cada uno, Señor, vea el beneficio del otro. Yo te pido, por favor, que quites toda mentalidad y pensamientos del matrimonio como un contrato en cada uno de los matrimonios que están escuchando, Señor. Yo te pido, por favor, que tú, Señor, hagas tu voluntad en cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo les hable, les fortalezca, les anime a luchar por su matrimonio para que lo puedan ver y pueda ser como un pacto. Te doy gracias, Señor, y ruego que confirmes tu palabra en cada corazón. En Cristo Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén. Dios te bendiga, amada hermana, hermano, que el Señor siga fortaleciendo tu matrimonio. Hasta pronto.